Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta clase, Señor, que vamos a comenzar. Oh, Dios maravilloso, usa, Señor, a tu siervo, nuestro profesor Ever, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ven a darle, Señor, más sabiduría, Señor. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que verán, Padre Santo, esta clase, Señor, en diferido. También, Señor, abre, Señor, su entendimiento, Padre amado, que seas tú, Dios mío, ayudándonos cada día, Padre Santo, en estas clases, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, este instituto, Padre Santo. Dios mío, para seguir formando, Señor, Dios de la gloria, siervos y siervas tuyas, Señor. Poderoso, Señor amado, en conocimiento, en inteligencia, Señor, en sabiduría de lo alto, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor bendito, te presentamos, Señor, todo lo que se va, Señor, a exponer en esta hora, Padre Santo. Seas tú dando la gracia para tu siervo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gracias, mi hermana Karen. Saludamos a todos Amén. los pues, en esta mañana, todos los que nos han de ver por Facebook, por YouTube, una clase diferida. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Es un placer saludarles y tenerlos en esta plataforma, aprendiendo de lo que Dios nos tiene para nosotros cada día. Es de mucha importancia a enriquecer el ministerio, avanzar en Cristo Jesús. Bien, voy a compartir con vosotros la diapositiva y nos permite un momentico, vamos a lograr tener hoy una clase muy importante donde vamos a conocer la parte de la inspiración, la revelación y la iluminación, cómo se dieron. Igualmente vamos a conocer muchas áreas importantes en la vida de, del apóstol Pablo. Y igualmente vamos a ver algo que tiene que ver con la psicología, que nos toca mirar esa forma en nosotros. Permítame un momentico. Bien. Entonces vamos a compartir diapositiva y después vamos a algo muy importante para que analicemos espacios de mucha importancia en nosotros sobre la vida del hombre, su ser íntimo, la parte más profunda del ser humano, que es de mucha importancia conocerlo. Bien. Nosotros quedamos en la clase pasada que no queríamos seguir porque para no salpicar esta área, que es de mucha importancia a la hora de estudiarla. En la primera carta de los Corintios, que es en el capítulo 2, el versículo 9, ¿sí? Tener en cuenta que de ahí en adelante, del 9 al 16, hay una información muy profunda. Y también hay un reto para los seres humanos como tal, sobre todo los intelectuales, en el área eh, psicológica, psiquiátrica. Entonces, que es de mucha importancia saber. En esta área, nosotros vamos a tener una información bastante precisa. Entonces, el versículo 9 de la primera carta de los Corintios dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero luego dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿sí? Todo lo escudriña, el Espíritu. Y aquí está con E mayúscula. Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Todo lo escudriña aún lo profunda de Dios. Verso 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Y aquí hay un problema, un reto para el psiquiatra y para el psicólogo. No hay ningún ser humano que sepa las cosas del hombre. Sino el único que sabe, dice, el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que lo que enseña el espíritu, acomodándolo lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. No las puede entender. Y dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo, está hablando del Espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, dentro de este radio del versículo 9 al 16, hay una profundización mucho de cómo se originó la revelación, la inspiración, y precisamente cómo se origina el intelecto que es iluminado por el Espíritu para que nosotros podamos comprender la Sagrada Escritura. Pero antes de esto quiero ir a una parte muy importante, porque el versículo 11 que acabamos de leer, ¿quién de los hombres conoce? ¿Sí? Conoce al hombre, porque ¿quién de los hombres sabe o conoce las cosas del hombre? ¿Quién? Y es una pregunta y es un reto que en la vida nadie le ha dado respuesta. Los psicólogos simplemente deducen y extraen de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal, que son los gestos. Ellos deducen y extraen. ¿Sí? Ellos sacan, van sacando, pero en realidad el fondo de ese ser nadie lo conoce. Ya que hasta un psicólogo puede ser engañado, ¿sí? Y un psiquiatra por el caso de un ser humano que quiera fingir muchas cosas. Pero quiero que vayamos a este punto. Dios bendiga a mi hermana Carmelo. Amén, profe. Dios la bendiga, hermanita Karen. Amén. Bienvenida. Gracias, Bienvenida profe. a la plataforma. Bendiciones, hermana Paola, bendiciones, un abrazo. Amén, hermanita. Entonces, vamos, no sé si ustedes tienen o ya la descargaron, Logos Clogo a, a su PC o en el iPhone. Vamos a buscar Jeremías. Yo quiero que ustedes apunten algo. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esta es la transliteración que nosotros vemos, la traducción como tal. Pero en realidad vamos a mirar eh, algunos puntos. Por ejemplo, la palabra engañoso, entonces significa, se lee aco. Yo quiero que aco, mi hermana Karen, mi hermana Paola, escriba la palabra engañoso. En el hebreo es aco. Entonces, ¿qué significa? Manchado, torcido. Sobre todo la palabra torcido. Va a escribir, aco significa torcido.
Listo. ¿Sí me están escuchando? Amén, profe. Ok. Entonces, la palabra ko en el hebreo significa torcido. Mire que ya la palabra engañoso para nosotros, esta traducción, es simplemente engañoso. Pero en realidad yo puedo colocar otro sinónimo, es torcido. Bien, vamos a la otra pregunta. La otra palabra es led, que es corazón. Led. Corazón se ubica también, coloquemos así, intelecto, voluntad y sentimiento. ¿Listo? Los sentimientos, ¿sí? Voluntad, intelecto. ¿Listo? El le. Entonces tenemos le, la palabra corazón, le, significa sentimientos, voluntad, intelecto. Muy bien. Vamos a hacer una transliteración nosotros, una traducción en realidad, qué es lo que quiere decir el versículo como tal. Y, y mire la palabra, dice engañoso el corazón, más que todas las cosas, perverso, ¿no? Aquí lo traduce incurable, incurable. Vamos a verlo. Anás, ¿sí? Anás. En el hebreo es anás. eh, Significa desahuciado, incurable. ¿Listo? Entonces, engañoso el corazón, incurable, desahuciado. ¿Listo? Ahora, la palabra conocerá que es yadá. Yadá significa conocer, y este conocer es un conocimiento íntimo. O sea, ¿se acuerdan cuando, mire, si ustedes, vamos a mirar algo. En Génesis, en capítulo 2, permítame un momento, capítulo 4 de Génesis, voy a buscar aquí, Génesis capítulo 4 verso, perdón, capítulo 4 verso 1. Conoció a Adán a su mujer, esa palabrita, conoció a Adán a su mujer. Vamos a mirar la palabra conoció a Adán a su mujer. Conoció, que es la misma palabra, mire que es la misma palabra, yada, yada, ¿sí? Y esta palabra, yada, conoció a Adán a su mujer, es la misma palabra que aparece en Jeremías. Significa conocer íntimamente. Aquí es observación, cuidado, reconocimiento, ¿sí? Conocer íntimamente. Entonces presten atención. ¿Quién conoce al hombre íntimamente a profundidad? Y entonces aquí hay un reto. Hermana Paola, usted escribió ya, puede traducir cómo se puede leer Todo el versículo, profe. el versículo así como con los significados. Sí. Bueno, entonces, Jacob significa torcido. Ujú. em, Lev que Corazón. traduce corazón, también es intelecto, voluntad y sentimientos. Ujú. Anash es desahuciado e incurable. Entonces, Y ya, dejémoslo ahí. Entonces,
Aco significa torcido. Entonces, estamos, podemos traducirlo así, estamos torcidos, chuecos en nuestro sentimiento, intelecto y voluntad, e incurable. Mire cómo traduce el versículo. Estamos torcidos e incurables en nuestros sentimientos y voluntad. Así podemos traducir, porque ese es el significado de cada raíz. Estamos chuecos y torcidos e incurables en nuestro sentimiento y voluntad. Y la pregunta es, ¿quién lo conocerá? Es la misma que aparece en la primera carta a los Corintios 2:11, ¿sí? 2:11, que acabamos de leer ahorita, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Sí? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Lo único que sabe es el espíritu del hombre. Si está muerto, nadie conoce al otro hombre, solo Dios. Entonces, mira cómo traduce el versículo. Si lo colocaste, ¿me puedes leer ya así traducido, hermana Paola? Sí, profe. Estamos torcidos, chuecos e incurables en nuestros sentimientos y voluntad. Ok, o sea, aquí viene un problema. O sea, ir desde el psicólogo humanista, de la línea de los psicólogos, ¿sí? De los psicólogos, que el padre de la psicología es Sigmund Freud y de la psiquiatría, ¿sí? Mira que esa línea atea humanista, que se relegó solo a un dualismo, cuerpo y alma como materia, aquí hay un problema. El hombre normal no puede conocer al otro hombre, no le puede dar remedio, porque es incurable. Entonces les coloco un ejemplo. Si mi hermana Karen compra un carro de la Suzuki, el carro se llama Suzuki, etcétera, Suzuki Ertiga, la hermana Karen un día, por ejemplo, el carro le presentó una falla en el motor. Claro que no va a suceder, hermana Karen, solo un ejemplo. La hermana Karen, ¿a dónde llevaría el carro? Pues a la empresa que lo fabricó, porque la empresa que lo fabricó conoce al carro, tiene los planos, tiene todo, sabe qué le pasa al carro, ¿sí? La empresa que lo fabricó. Y lo mismo, entonces colocamos un ejemplo. Si el hombre está incurable, torcido, chueco en su sentimiento y voluntad e intelecto, imagínense, sentimiento, voluntad e intelecto, está torcido y chueco e incurable. Entonces, ¿a dónde lo vamos a llevar? Pues a su creador. No, no. ¿Ustedes qué dicen? Claro, profe, porque ¿quién más conoce pues todo íntimamente, ¿no? Como dice el significado, que el Señor que fue el que nos formó completamente, ¿no? O sea, como que el sistema humano es tan complejo, no solamente en la parte física como de los sistemas físicos, sino también en toda la parte emocional y espiritual, que por más de que el ser humano se haya encargado de estudiar cosas relacionadas como por ejemplo la salud y todo eso, creo el único que da sanidad total es el Señor, ¿sí? Que es quien conoce. Entonces, sí estoy de acuerdo con que, claro, que los psicólogos pueden, digamos, a veces con las terapias que dan y ese tipo de cosas, como dar ese, como que a veces este pensamiento que hay que ser positivos y todo esto, y puede, a veces pienso yo que ayudar superficialmente a las personas, o por tiempos, ¿no? Como que les hace, ay, no, pues claro, la vida es buena y un montón de cosas, pero creo que la raíz del asunto o las cosas en profundidad, solamente el Señor lo puede sanar, sanar de verdad. Yo estudié parte de psicología y todas las escuelas psicológicas se contradicen.
Y los argumentos de la psicología que son eh, deductivos, todos los argumentos vienen postulados por ateos y todos los argumentos son precisamente humanistas, pensamiento filosófico. Entonces, ellos logran trabajar la parte emocional pero como tal. ¿Y qué hace cuando los psicólogos nunca pueden formular? Ellos nunca pueden formular una prescripción fórmula médica. Ellos no pueden formular eso, está prohibido. Ellos simplemente están limitados a la parte de la observación y el análisis deductivo que hacen de la persona. Y como tal, entonces cuando ellos no tienen la respuesta, envían al psiquiatra. El psiquiatra sí puede formular, pero el psiquiatra viene y empepa a la persona, ¿no? Y entonces no le da esperanza. Vamos a ver que con esta droga, a ver si se recupera, pero hay un problema. No se puede confundir la mente con el cerebro. Son dos cosas aparte. Y el dualismo materialista, humanista y ateo, que precisamente es donde nace el- eh, la escuela psicológica, precisamente ellos están confundiendo la mente con el cerebro. Y son dos cosas aparte, porque la mente tiene que ver con el alma y el alma es un ser espiritual, es una identidad, es un ente espiritual, igualmente que el espíritu. Y el alma y el espíritu son dos cosas aparte. Precisamente a ser entes espirituales no pertenecen a esta materia. El tratamiento no puede ser con drogas químicas, o sea, con la química, la parte de drogas, esas sustancias químicas, no se puede tratar al alma ni al espíritu. Entonces, como no se puede tratar, quedan limitados. Ahora, ellos pueden trabajar, por ejemplo, el psiquiatra, que es médico, por lo general es médico y debe ser médico para ser psiquiatra. La carrera de psiquiatría está abarcando casi unos 13 años, porque primero tiene que ser médico y luego seguir la psiquiatría. Entonces, dentro de estos aspectos, ellos tratan la parte química del ser humano y miran si hay algún problema, por ejemplo, genético o un problema que tenga que ver con un trastorno de accidente, que tuvo un accidente y tuvo un trastorno neurocerebral. Viene una hematoma y produjo, por ejemplo, una enfermedad como una esquizofrenia, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay esquizofrenias que no son ni genéticas ni producto de un accidente y que vienen dados precisamente por producto de un espíritu. Y como ellos no creen en espíritu, ni en Dios, ni en diablo, porque así es, entonces, ¿qué pasa? Lo remiten a la materia. Entonces empiezan a empepar a la persona. Y es el espíritu que hace el trabajo. Pero la parte espiritual no se le está trabajando porque ellos no la creen ni la perciben. Que eso es lo que dice el 2.14, el hombre natural. El hombre natural, que es la palabra en el griego psique o psique, donde viene psicólogo. Dice, no percibe las cosas que son del espíritu porque para eso es locura, no las puede entender, no las puede entender. O sea, el hombre psicológico o psiquiatra no puede entender absolutamente las cosas que son del espíritu porque para eso es locura. Entonces coloco ejemplo. Cuando en el capítulo 16, el primer libro de Samuel, Dios retira al Espíritu Santo de la vida de Samuel, perdón, de la vida de Saúl, dice que inmediatamente Saúl lo posesionó un demonio y devariaba. Ese devariaba que se volvió loco, como un esquizofrénico. Le entraba una ira de pronto y agarraba la lanza y quería enclavar a David, asesinarlo. Y él devariaba en una situación que estaba como esquizofrénico. Ese demonio tomó posesión de Saúl. Sí, y cuando David tocaba el arpa, era que ese demonio se iba, sí, se iba. Pero una vez, en momentos así, que David estaba tocando, otra vez ese demonio venía y hacía enfermar a Saúl y cogía la lanza con una ira descontrolada y quería enclavar a David, o sea, matarlo, asesinarlo. Entonces aquí
vemos aspectos que en la mayoría, por ejemplo, de enfermedades, la mayoría, les voy a decir, el 80% son productos por pecado. Y como la psicología tiene un punto de que el hombre es sin culpa, el hombre, o sea, todos los facetas del hombre tienen que ver con a nivel externo, o sea, los problemas del hombre que perjudican al hombre tienen que ver con circunstancias externas y que el hombre, él en sí, no tiene culpa de nada, no tiene pecado, o sea, es sin culpa. Y al hacer esa teoría de que el hombre es sin culpa, entonces que la culpa la tiene la abuela, las circunstancias eternas, o el profesor, o la religión, sí, porque quisieron educar su yo, el super yo, con reglamentos, con normas, etcétera, y que él no necesita de eso. Entonces, al no necesitar eso, pues es lo que ubica la filosofía psicológica, quitar la responsabilidad humana que tiene como tal. Entonces, al cometer pecados como tal, empieza a sufrir de antemano, a sufrir consecuencias del mismo pecado que toma posesión en su vida. Por eso, Santiago en el capítulo 5, dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Dice, ungiéndoles con aceite, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados, el Señor le levantará. Entonces miramos aquí, si hubiese, hay una condicionante. Quiere decir que puede estar enfermo por a causa de un pecado. Puede estar enfermo por un pecado. Como puede ser enfermo de una parte biológica. Pero dice, pero si ha cometido pecado, le serán perdonados. Quiere decir que esa enfermedad puede ser estar enfermo por un pecado. Entonces, ese es el punto, por ejemplo, cuando David en el Salmo 32, 38 y el Salmo 51, que son salmos meramente psicoemocional, ¿sí? Psicoemocional, dentro de la terapia psicológica, ese salmo destruye mucha información de las carreras psicológicas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir, ¿sí? Mi pecado todo el día, porque yo callé. Luego dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sí? Espíritu noble me sustente y me renueve. Entonces, ¿qué quiere decir? David, al confesar su pecado, luego dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre que el Señor no inculpa de iniquidad y son remitidos, son perdonados todos sus pecados. Sí, y ahí dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. O sea, cómo el pecado afectó la parte biológica y afectó su parte emocional. Lo afectó totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del panorama de la psicología como carrera, yo la puedo estudiar y ojalá haya hermanos que la estudien, pero siempre con una formación teológica para que pueda diferenciar entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque los argumentos de psicología o de filosofía, porque es pura filosofía, no se pueden mezclar con la teología, porque a Dios no le hace falta nada, porque Dios no está incompleto. O sea, que yo voy a meter la psicología, carrera como tal, la voy a meter dentro del cristianismo porque a Dios le hace falta algo, porque está todo incompleto, está incorrecto, es un error. Estamos completos en Cristo. Lo que hay es que prepararnos psicológicamente y en el área de la consejería y estudiar la estructura de un ser humano. Y yo como pastor tengo que ubicar antes de remitir a una persona, a un médico, no a un psicólogo, porque si yo remito como pastor a un psicólogo, quiere decir que yo no estoy cumpliendo mi papel como pastor, porque la palabra cura de alma se refirió más a los pastores. Y los curas de alma no son los psicólogos actuales, los curas de almas como tal, hasta el siglo XVI, fueron los pastores, que ellos precisamente tenían clínicas de consejería y tenían clínicas para poder organizar. Empezaron el asunto de medicina y fueron pastores que empezaron con el asunto de medicina y todo, y también empezaron con el asunto de curar las almas a nivel emocional. Había entrevistas profundas a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que antes de remitir conocer si el problema es un estado de pecado, ¿sí?
mirar, porque yo no puedo decir inmediatamente que es producto de un demonio, porque tengo que tener tres argumentos. El primero, tengo que saber que si la enfermedad es producto genéticamente. Mire que cuando uno va donde el médico, le hacen ante todo un historial antes de proceder. Un historial. El historial dice, bueno, cuénteme de su familia. ¿Quién sufrió esta enfermedad? Ellos quieren saber si es producto de una patología genética. Empezaron a detectar el problema. Entonces, si es producto de una patología genética o si fue precisamente un accidente, o sea, un accidente de la noche a la mañana, tuvo la persona una convulsión, un accidente, ¿sí? Como tal, entonces quieren saber si es un estado presente. Eso mismo tengo que saberlo yo como pastor. Yo tengo que saber, si antemano, conocer las ovejas, su estado como oveja, y saber, antes de dar un veredicto, si yo descarto que es asunto médico, entonces yo voy a ubicar que es asunto espiritual. Pero si yo descarto que es asunto espiritual, yo como pastor tengo que remitir a un médico en su área profesional. Médico, no psicólogo. Porque si yo remito a un psicólogo, entonces el psicólogo lo va a bombardear con regresión, porque ahorita los psicólogos es una rama de la medicina, ¿sí? Se están yendo a la parte oscura. ¿Sí? Por ejemplo, Carl Jung tuvo que irse al hinduismo y tuvo que irse al confucianismo y aplicar estos postulados y argumentos de estas corrientes religiosas oscuras para sus pacientes. Entonces, precisamente, esto es el fundamento de mucha psicología. Por eso practican la regresión, las piedras chakras, etcétera, muchas cosas. Y la regresión está prohibida por la escritura. Está absolutamente prohibida por la escritura. Consultar a estos ambientes que son de brujería, porque ya le metieron brujería para poder tratar al ser humano. Entonces, imagínese usted a dónde se está yendo. O sea, prácticamente la psicología es una religión más, una religión que quiere suplantar al cristianismo. Bueno, esta es toda la información que les tengo hasta el momento, que les comparto, todo lo que hemos estudiado. No sé si tiene alguna pregunta o algo más que comentar o aportar. Les cuento, uno puede estudiarlo como carrera, lógico, pero siempre estructurado con el área teológica. Y ojalá usar esa credencial, ¿sí? Que se le va a abrir muchas puertas, porque eso, se le va a abrir muchas puertas para llevar el evangelio, aunque está limitado, ¿sí? Tiene que ser muy prudente porque los reglamentos prohíben absolutamente meterle cristianismo. O sea, le tienen miedo al cristianismo y usted sabe que maneja el Estado. Detrás de esto hay una obra satánica. Es lo que la escritura nos dice de Satanás cuando tentó al Señor. Dice, todos estos reinos son míos, y a quien quiero los doy. Entonces, hay que tener en cuenta toda esa salud. ¿Listo? Entonces, escucho. Profe, pues yo pienso que lo que usted dice es muy acertado y que esto debería saberle las personas, como los jóvenes, antes de que entren a estudiar. Porque, porque claro, estos son, digamos, filosofías que se encargan de explicar, pues, digamos, tantas cosas como la razón del ser humano, el origen del ser humano y todo este tema ontológico, epistemológico, que lo que hace es que el ser humano se cuestiona muchas veces eso, ¿no? Se cuestiona de dónde venimos, para dónde vamos y quién soy yo respecto al mundo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y las filosofías, pues humanistas, permean mucho, por supuesto, la enseñanza de las doctrinas. En las doctrinas, en las universidades, perdón, o sea, permean las enseñanzas en las universidades y eso hace que las personas, pues, y sobre todo los jóvenes, si no tienen una base bíblica y que están atravesando este proceso como
de identidad, como de se reconocen, o sea, son cristianos o no son cristianos, creen en Dios o no creen en Dios, o sea, como que ya dejan de estar un poco de creen en el Dios de sus papás porque los llevan a la iglesia y ahora toman decisiones autónomas de creo en Dios porque de verdad creo en Él y lo busco. Entonces es algo muy peligroso y yo recuerdo que cuando estaba en la universidad a veces yo trataba de pasar muy por encima por esos textos, o sea, yo no me enfocaba en hacerle exégesis a los textos en filosofía y en teoría porque a veces yo decía, porque eso puede desviar mi pensamiento, desviar mi mente. Entonces sí los leía porque me tocaba leerlos, tenía que hacer presentaciones de esos textos, pero era verlos más como un postulado, o sea, son gente que tiene postulados y es gente que cree en esos postulados, ¿no? O sea, es increíble cómo no creen en la Biblia que tiene, o sea, que fue escrita por tantos hombres en distintos tiempos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y que es un libro que es coherente, que apunta hacia Jesucristo. Pero entonces los ateos se llaman no creyentes, o sea, no creen en Dios, pero sí creen en los postulados filosóficos, ¿no? Humanistas. Entonces, ¿de qué hay creencia? Hay creencia, eso sí. Lo que pasa es que la creencia es desviada, desviada hacia el humano como el centro de, pues, de todo en el universo y que todo gira en torno al ser humano. Entonces es peligroso eso y que creo yo que está muy camuflado hoy en día. Y lo que hablábamos siempre, o sea, el humanismo está camuflado en cosas como y yo puedo, y yo me empodero, y la fuerza está en mí, y todo lo voy a ver positivo porque yo soy la luz, ¿no? Como que todo este tipo de cosas que a veces son frases de Facebook, como muy y yo todo lo puedo hacer porque primero soy yo, o sea, y me tengo que cuidar yo, y me amo yo, y me priorizo yo. Entonces son unas cosas que claro, que uno ve y para muchas personas les da fuerza, ¿no? Es como, no, todo el mundo me ha dañado, me ha traicionado, todo el mundo ha roto mi vida, lo que sea. Entonces me voy a enfocar en mí, en ser mi mejor versión, y que claro, o sea, el Señor no nos quita la responsabilidad de, de ser mejores, pero sí nos da un ejemplo de cómo tenemos que ser, y es como Jesús, o sea, Él sí nos da el plano humano a través de Jesús, ¿cierto? Pero sin desconocer que Jesús también es Dios y que Él es prioridad, ¿sí? O sea, sí hay un componente humano, porque el Señor Jesús vino a ser ejemplo para el ser humano, eh, pero creo yo que todas estas filosofías y todo esto de que primero yo soy hermoso, soy hermosa, soy bella como soy, o sea, como este tipo de frases, eso es humanismo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe porque lo ven como frases motivacionales, pero creo yo que gran parte de todo esta línea motivacional, ¿no? De los coach y de los que hablan y van a conferencias y te motivan y tú pagas plata para leer y te dan un libro donde hay motivación y cómo saliste de la pobreza y ahora eres una persona multimillonaria y cómo cambiaste tu pensamiento, un montón de cosas. Para mí está muy permeado por el humanismo y todo se enfoca en, pues es muy antropocéntrico, ¿no? Es como el ser humano en el centro de todo y se desconoce completamente que el sufrimiento hace parte del plan de Dios y el sufrimiento por causa de Cristo hace parte del plan de Dios. O sea, por algo lo vivieron los apóstoles y lo vivieron los profetas. Y eso creo yo que es algo que incluso se quiere sacar de las iglesias y siendo nosotros creyentes, seguidores del Señor y lectores de la Biblia, pues se saca un poco eso. Es como el Señor siempre quiere lo bueno y de cierto modo cita en este versículo de, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y, o sea, sí, pero el Señor también, pues demanda de nosotros obediencia y la obediencia no siempre es fácil y duele, ¿no? Y para el ejemplo están pues todos los profetas que les tocó obedecer cosas que a los ojos humanos parecen que, o sea, no tienen mucho sentido, pero que era plan de Dios y traen muchas cosas como forjar el carácter y demás, pero creo que eso ha salido mucho tal vez del discurso también y de las enseñanzas de la iglesia incluso, y por supuesto que ha salido de la enseñanza de los colegios y universidades porque ya no es, o sea, ya no se contempla el sufrimiento como parte de del también plan del Señor, para moldear, para transformar, para enseñar a obediencia, sujeción, que eso es parte también. Entonces, esa es mi reflexión sobre estas teorías Pablo, filosóficas. ¿te acuerdas que siempre la filosofía tiende siempre a regresar a lo mismo? Porque es precisamente un ciclo.
Es como la serpiente buscando, mordiéndose su propia cola. Eso es en el mundo. Es cíclica. Y eso lo enseña Salomón debajo del sol. Dice que los ríos todos suben a la montaña, llegan al mar y vuelven otra vez. Está diciendo que debajo del sol la vida secular es una vida cíclica, la vida secular debajo del sol, ya arriba en lo que es trascendente, en lo que tiene que ver con Dios, en lo que tiene que ver con esa relación con Dios, es a nivel horizontal, tiene un principio, tiene un final, tiene un sentido y tiene un propósito. Se despliega por qué estamos aquí, para dónde vamos y qué tenemos que hacer. Todo lo sabemos en Dios, trascendental. Pero recuerda que del empirismo de John Locke, ¿se acuerda? Del John Locke, el empirismo que vino como a pelear contra René Descartes, que ubica el positivismo, empieza el empirismo como a contradecir. Y el empirismo ubica precisamente todas las experiencias pragmáticas a nivel del exterior, sustraer a través de los sentidos las cosas de la materia y poder buscar a Dios dentro de eso. Ya ubica el panteísmo como tal, que todo es Dios. Pero eso lo recopila Carlos Darwin. Carlos Darwin es el maestro y el postulado precisamente de la evolución. Y precisamente esa teoría la aplican los psicólogos porque la vida es evolutiva y hay que regresar que a los problemas, por ejemplo, Sigmund Freud ubica que el problema es Edipo, el complejo Edipo. O sea, hay que regresar al niño, hay que evolucionar, hacer una regresión hasta ser niño, porque los problemas están en la parte sexual del niño cuando estaba niño. Entonces, imagínate esa regresión, ¿de dónde viene? Porque Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, todos ellos se basan en Carlos Darwin y en Marx. Entonces, el postulado de la psicología atea y humanista, fuera de Dios, racionalista, se está basando bajo estos postulados de John Locke, Protágoras, el hombre en la medida de todas las cosas, o sea, aquí fuera no necesitamos a Dios, Protágoras, John Locke, el empirismo, Carlos Darwin, eh, Friedrich Engels, Marx, y le da el tema total a Sigmund Freud y a Carl Jung, que es discípulo de Sigmund Freud, le da la cúspide para el nacimiento de de la psicología atea. Igualmente psiquiatría, que está la medicina ubicada con este punto de la psicología. Y le da la pincelada total centrada en el yo a Jean-Paul Sartre, donde el ser y la nada, el qué y el ahora, el yo y el ahora, ¿sí? Y donde se sale de los postulados bíblicos, porque si yo no muero a mi yo no puedo seguir a Cristo. Yo tengo que morir a mi yo. Y morir a mi yo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, muera a su yo, a su ego, porque yo en el griego es ego, significa ego, y donde viene la palabra ego, idolatría. O sea, ensaltarme y ubicarme a lo que dijo Protágoras. Protágoras, el hombre es la medida, o sea, yo voy a endiosarme. Y si yo me endioso para seguir a Cristo, no puede haber dos dioses. Cristo es Dios y yo dejo de ser Dios. Y una vez que deje de ser Dios, entonces Dios me va a transformar a una nueva persona. Y este es el punto. Y es por eso que todos los jóvenes que me preocupan, los adolescentes y los jóvenes, que están sin identidad, están en la iglesia y no logran de saber, a ver, esto tiene convicciones, yo voy a investigar este camino, voy a investigar, voy a profundizar, ¿sí? Así sea como con una reserva, pero voy a investigarlo a fondo. Y al entrar a la universidad, por eso cuando van vacíos en su intelecto del cristianismo, y allá sí, le meten todos los argumentos filosóficos y ahí está, ahí quedaron religión, hasta ahí quedó Dios, porque como van vacíos, ese es el punto. Entonces, esta es una área, porque vamos a hablar de una área ya que tiene que ver con la nivel, por eso el hombre se tiene que estudiar neuma psicosomático, neuma, neuma espíritu, psico, alma, soma, cuerpo. Son palabras griegas, neuma psicosomático. Si yo voy a entender al hombre, tengo que entenderlo desde su dimensión, neuma psicosomática.
desde el espíritu para poderlo comprender. De resto, no poder comprender al ser humano. Y es allí donde se va a elaborar cómo Pablo, cómo los apóstoles y profetas tuvieron desde el espíritu una revelación normativa, una inspiración y una iluminación que es la que tenemos nosotros. Por eso quería presentarle este enfoque desde la perspectiva humanista y también desde la perspectiva bíblica, para que nosotros analicemos que el mundo como tal está totalmente desviado y miramos que lo que dice Jeremías, que el hombre está chueco e incurable en sus sentimientos y emociones, están todas torcidas. ¿Quién lo conocerá? No hay respuesta. Es la misma pregunta de la primera carta a los Corintios 2:11. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Solo allá en Jeremías dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo. Y si, por ejemplo, hermana Paola, puedes buscar, por ejemplo, Jeremías 17:14, porque vimos el 9, ahora busca el 14. Jeremías lo entendió. Entonces, al no entenderlo, tuvo una convicción profunda y pidió algo. Sí, acá lo tengo, profe. Léalo, por favor. Dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ok, o sea, Jeremías, que era hebreo, entendió esas palabras. Acol, Le, Yadad. Él las entendió. Dice, no, pues yo estoy insano. Estoy totalmente destruido internamente. Nadie me puede curar. Entonces él entendió. Ahora dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. O sea, él se fue al Creador, al que lo hizo. Es el único que lo puede curar. Hermana Paola, tienes en la mano una herramienta que puedes usar y ese conocimiento y la experiencia universitaria pues, en piloto, en la parte de, ¿cómo llama la carrera? Politóloga. Eh, muchas cosas que tienes para ayudar la obra de Dios, para ayudar la obra de Dios. Y donde Dios te ha colocado, igualmente a cada uno de los hermanos acá, donde Dios te ha colocado y te veo que preocupa por adolescente y la juventud, es bueno que mires otras áreas en la formación académica a nivel intelectual bíblicamente, igualmente en la parte que tiene que ver con el ser humano, en lo que te estoy explicando, porque la juventud está en un problema, por eso llama adolescente, adolece, es que está enfermo, adolecer es un síntoma de una enfermedad. Y el asunto de ellos es que al joven de 12 o 17 años dentro de un estado enfermizo donde su mente se hincha y quiere saberlo todo y por eso no quiere escuchar a las personas de trayectoria porque ellos quieren experimentar sin una guía. Y es ahí donde debes enseñar antropología bíblica y antropología filosófica y confrontarla con antropología bíblica, encerrar ese postulado y ubicarlo, porque están en el asunto de explorar. Y precisamente la carrera te ha dado para eso, igualmente, ¿sí? Porque precisamente, ¿qué hace una política? La política como tal no es mala, la política como tal, que es politeía en griego, poliestado. Es el desarrollo de los estados, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo, o sea, política es hacer bien común. Y aquí, por ejemplo, tenerlos ustedes aquí, esto es hacer política. Yo estoy haciendo un bien común, lo estoy educando, lo estoy formando y eso. Entonces, otra cosa es la politiquería, ¿sí? Política partidística, que ya es una plataforma ideológica que contienen dentro de sí. Pero es necesario que nosotros miremos que todas estas herramientas que Dios nos está dando es para que las usemos, porque a Dios no le hace falta nada. Y cuando nosotros tenemos esta estructura que podemos impactar al mundo,
pero yo al mundo lo tengo que conocer. Tengo que conocer sus creencias, tengo que conocer sus carreras o corrientes filosóficas para poderlo impactar con la palabra de Dios. Porque lo que está pasando es que nos estamos encerrando en cuatro paredes y no estamos impactando al mundo. Por eso lo que el Señor dijo, lo que yo os digo en tiniebla, proclamarlo de la azotea. ¿Esto qué quiere decir? Él estaba diciendo que como él les enseñaba, les explicaba en las noches, cuando en el día él predicaba, entonces en las noches los discípulos les preguntaban, Señor, no entendemos esto, explícanos. Y él en las noches cogía a los discípulos y les explicaba. Y entonces por eso les dice, lo que os digo ahora en tinieblas, proclamarlo de la azotea. En la azotea era el segundo piso de las casas antiguas, donde había un segundo piso donde se ubicaba a la sociedad a nivel público. ¿Sí? Es yo formarme y luego ir a esa sociedad y mostrarle la solución. Bien, hermano José Sánchez, hermano Alonso Cobo, hermana Karen. Amén, Aquí profe, Dios estamos. me lo bendiga. Bendiciones, profe. Buen siervo de Cristo, ya se pudo comunicar con la hermana Paola, ¿no? Sí, sí, ahí nos comunicamos, pero qué llamarla y no he podido tampoco, ya ahora fui yo. Ah, bueno, ahí está, ya. Ahí Ya, como que pagó una con otras. sí, sí. Bien, Ah, bien. listo, profe. Apenas que apenas entré, profe, apenas acabé de entrar a la clase, entonces no sé en qué, cómo vamos. Y tú es que estuve mirando la otra clase que lo mandó el profe Hugo, y yo no se escucha nada. Bendito Dios, sabe qué pasaría. Sí, sí, Bueno, toca, yo no sé si es ya, conmigo o con los otros estudiantes que uno sí, la abre y se va ahí en silencio, silencio. Usted llega y abre un poquitico y vuelve otra vez y se va otra vez. Y que ah, hay un aviso Colombia. sí, a mí se me cayó un poquito, se me cayó el internet y mientras se cayó el internet solamente estaba el hermano José Sánchez. Y entonces quedó él con el mando. De pronto es por el celular de él o algo así. Entonces no se pudo, de pronto tuvo a ver ese problema. Porque cuando ya fui a cerrar, él tenía el mando, me di cuenta que él tenía el mando y entonces yo no pude ubicar el audio como tal. Entonces él tuvo que cerrar y todo eso. De pronto fue por eso. Sí, porque no se escucha nada, 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 un silencio. No Del- sé si los otros compañeros la abrieron o miraron y tienen y fue el mismo problema. Solamente había un aviso que dice Colombia y no. No sé, mire, y por ahí al rato aparece usted y vuelve otra vez y ya otra vez queda en negro y Colombia y como colombiano. Lo que haga uno colombiano. Ah, bueno. Mana Karen, su pregunta a esto para poder, o su comentario para poder, hermano José Sánchez, para poder ingresar ya al tema como tal de revelación, inspiración, de cómo se dio y cómo se da la iluminación, que es lo que nos atañe. Amén. No, pues está muy, muy explicado. Sumamente importante conocer ese tema como usted lo está exponiendo, porque realmente nosotros como guías espirituales, pues tenemos que también tener ese conocimiento para poder ayudar a otras personas. ¿Ves? Y que muchas personas o tiran todo para lo espiritual o echan todo Muy bien. hacia la parte humana con esta clase que nos da. Ok. Debemos entender que cuando yo me siento incapacitado para remitir, me siento incapacitado y remito a una persona a un psicólogo, quiere decir que yo estoy perdiendo mi lugar, porque un psicólogo no puede reemplazar mi lugar. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Preguntar, analizar, mirar cuál es el problema emocional, etcétera, ayudarle a una orientación. Esa es una consejería, eso es una consejería profunda. Y yo como pastor tengo que estar apto para esa consejería profunda, pero para eso debo conocer el nivel antropológico del ser humano, cómo funciona el espíritu, cómo funciona el alma y cómo funciona el cuerpo. Esto lo tengo que tener claro.
Tengo que conocer muy bien la Biblia para poder aconsejar. Cuando hay personas, a mí me preocupa cuando hay pastores que dicen, no, yo remití a la oveja al psicólogo. Y yo dije, pero ¿cómo? No es posible. No un cristiano de su iglesia que lo esté tratando un psicólogo porque él está incapacitado dar una consejería profunda está grave. Que lo remita un médico químico. Cuando hablo de químico, porque es que el psicólogo es un médico también, pero un médico a nivel analítico, analítico de, de, de consejería, pero un médico químico donde va a estudiar la parte antropológica, la parte química del hombre, es otra cosa cuando yo puedo remitir, vaya hermano, sí, y vaya en el médico. Si el médico ve por medio de todo, las pruebas químicas, los exámenes, ve que no aparece nada y remite a un psicólogo, el problema lo tiene que tomar el pastor. El pastor tiene que tomar esa situación, ¿sí? Que es lo que necesita. eh, y ver esa situación y poder lidiar. El problema es la incapacidad en el alfabetismo bíblico, que no conocemos al otro, porque nos hace falta profundidad bíblica. Muy bien, eso es importante. En eso nos tocaría estudiar lo que se llama consejería bíblica. La consejería bíblica abarca todos estos temas a profundidad y ubica la psicología por un lado y ubica en la parte psicosomático del ser humano en la parte bíblica. Bien, hermano José Sánchez, gracias mi hermana por su aporte. Amén, profe. Profe, no, es un tema muy, muy importante porque ya que somos los encargados de guiar al pueblo hacia Dios y sabemos que la filosofía y esas cosas se encargan de desviar al pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios en Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Vemos algo importante aquí en la palabra de Dios, y es que Dios nos está diciendo que no nos dejemos engañar de esas filosofías huecas que lo que hacen es desviar al pueblo de Dios. Es importante conocer a raíz, a profundidad, lo del ser humano, lo que usted está diciendo, profe, de dónde proviene, digamos, o la raíz de ese problema a nivel bíblico, a llevarlo a la palabra de Dios y no a la filosofía. Muy bien, hermana Paola, vos que estudiaste, que eres politóloga, estudiaste ciencias políticas, eh, recuerdan que hemos visto, se ha visto en ciencias políticas, se estudia el marxismo como tal. ¿Te acuerdas de la utopía del marxismo? La utopía del marxismo es buscar un paraíso que cuando el proletariado pueda derrumbar la clase burguesía, de la burguesía, el capitalismo, y tengamos todo en común, entonces no valerá ni Estado ni nada, entonces entran todo en común a un paraíso. Es una utopía, es un paraíso. Resulta que de dónde saca Marx todo ese concepto ideológico, toda esa figura, precisamente como Marx, sus padres fueron judíos, los padres de Marx fueron judíos, y en su familia hubo rabinos judíos, o sea que no era de una familia normal judía, era gente que eran de una posición intelectual bastante bastante centrada dentro del pueblo judío. Ellos conocen al protestantismo, o sea, la familia llega a convertirse al cristianismo, protestantismo. Pero Marx, en ese caso, Carlos Marx, eh, él se aparta, ¿sí? Se aparta. Ni el judaísmo ni el cristianismo lo siguen, pero sí copia. El marxismo es una religión que se parece mucho al cristianismo, porque el marxismo en su utopía del proletariado contra la burguesía, etcétera, busca la utopía del paraíso, todo un común, y entonces vendrá un paraíso, etcétera. Es precisamente
un reflejo de lo que se muestra en la Biblia. ¿Sí? Que llegará el día donde va a haber un paraíso, que no habrá sufrimiento, no habrá clases, etcétera. Todo va a ser unos en el Señor. ¿Sí? Pero rescata eso a la luz humana y a la luz de las gafas filosóficas, ¿sí? Gafas filosóficas de teorías, filosofías de Carlos Darwin, de Engel, Friedrich Engel, de John Locke, de Protágoras y todo esto, y es allí donde la descarriada es fatal. Y usted sabe que el marxismo clásico, como tal, que fue colocado en práctica por Stalin y en la Rusia, que se tuvo que saltar algunas etapas del marxismo como tal, ¿sí? Saltar unas etapas. Porque usted fue aplicado el marxismo y en todo ese tiempo, en esas décadas del marxismo aplicado, la Rusia soviética como tal, hubieron más masacres y muertos en todo el tiempo del marxismo clásico aplicado. Casi 160 millones de personas muertas, que lo que es prácticamente que uno reúne toda la historia y no alcanza. Mire usted que desde ahí hacia atrás jamás había pasado eso como se pasó cuando se aplicó el marxismo. Y como no sirvió como políticas como tal, y por eso la China tuvo que valerse del capitalismo, inversiones para poder surgir. Ahora el postmarxismo, el postmarxismo es otra ideología, pero con otra situación diferente para poder surgir, y que es una izquierda precisamente atea que es antisemita también, precisamente, pero tiene otras ideologías en contra, va contra la familia, etcétera. Hay detrás de ello un capitalismo que lo está manejando. Así es, un capitalismo que lo está manejando. Y precisamente es una corriente que cuando cayó el muro de Berlín, que se echó a la basura, Cuba, como quedó desamparado de la Rusia, entonces se arman en Brasil, hacen la cumbre en el foro de Sao Paulo y precisamente se reúnen, ¿sí? Distintos presidentes de Latinoamérica y empiezan a resurgir la izquierda como tal, el marxismo, el postmarxismo como tal. Se ve que lo que ha traído desastre. Cuba, ¿cómo está? Venezuela, ¿cómo está? Nicaragua ahorita mismo. Está entrando a esa transformación México. Y lo que estamos nosotros simplemente con 3 años en la vida como colombianos, que tenemos 3 años, imagínense lo que ha habido: violencia, destrucción, secuestro, violaciones, etcétera. Entonces, ¿a dónde quiero que llegar? La utopía del marxismo como tal, a una comunidad, a todo un bien común como un paraíso, es una réplica del cristianismo, de lo que Dios ha mostrado. ¿Por qué Marx saca eso? Porque lo sacó de la Biblia. Ahora, la Biblia no es comunista, ni socialista, ni capitalista. O hago la pregunta: ¿la Biblia es comunista, socialista y capitalista? A ver quiénes pueden contestar. Mana Paola, Pastor Alonso. Profe, pues yo creo que no, de acuerdo a las filosofías planteadas por, o sea, por los representantes de cada tipo de sistema económico, ¿sí? Pero yo sí creería que, de acuerdo a lo que se ve en la Biblia, sí hay un mercado, y un mercado que se adquiere, o sea, el trabajo, porque creo que parte de lo que hay un filósofo que se llama Max Weber, ¿m? Y ese filósofo hace todo un libro sobre o sea, por qué funciona el capitalismo, y él dice que funciona gracias al judaísmo, o sea, gracias a las leyes que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay cosas como el que no trabaja, pues no come. Y eso es principio del capitalismo. O sea, para poder comer, es que adquirir un bien, es necesario trabajar. Y si usted no tiene plata, pues su herramienta de trabajo es su cuerpo, ¿no? Entonces usted da su cuerpo y pues la fuerza de mano de obra, ¿no? Para trabajar. Y por ello obtiene un dinero que lo ayuda a subsistir.
Entonces, yo creo que sí hay, o sea, mejor dicho, no lo puedo decir que sea tal cual como los puntos de vista que tiene Max Weber o que tiene Karl Marx, pero sí creo yo que el señor, sí hay un sistema económico donde es necesario que haya un esfuerzo y ese esfuerzo tiene una retribución, pero no sé si se pueda llamar capitalismo. No veo yo tanto al señor como el feudalismo o tal vez como en la Biblia, más como lo que hablaba Karl Marx, ¿no? Sobre esto de la rebelión del proletariado y un sistema económico comunista. No, tampoco, pero me inclinaría más por el capitalismo, pero no, o sea, no estoy 100% segura. Ok. A ver, Pastor Alonso, antes de dar mi respuesta y darle algunos consejos bíblicos, porque esto es bueno que tengamos una claridad, una claridad. La Biblia es socialista, comunista y capitalista. No, profe, yo no pensaría, ¿no? Que la Biblia fuera clasificada en eso, en esas tres partes, ¿no? No, Pero no, tiene no. algún concepto bíblico, texto bíblico, porque, por ejemplo, el comunismo, por ejemplo, vemos al presidente nuestro que tenemos y él habla que la Biblia aprueba Sí, habla, y el sí, socialismo. habla mucho de la Biblia, bebé, Yo, pero lógico, es mucho hablar, ¿verdad? Y pensar como lógico, ¿no? Pero a que sea allí, profe, no, yo no, pues no haría ningún concepto, ¿no? no, pero a una apología. Usa un texto bíblico para hacer apología. ¿Tiene algún texto bíblico para derribar ese argumento? Que eso viene de la teología liberal. La teología liberal es la mezcla del marxismo filosófico con la teología bíblica. Y salió la teología liberal. Y eso lo tiene la Iglesia Católica. En el 2023 hubo un congreso de jóvenes y adolescentes de la Iglesia Católica y está promoviendo la Agenda 2030 y está promoviendo dentro de la Agenda 2030 está precisamente el postmarxismo con toda su ideología. Estamos hablando de la Iglesia Católica, que es el padre, prácticamente la madre de la teología liberal. Y precisamente, ¿se acuerda, hermana Paola, cuando vimos a después del Che Guevara, hubo un cura católico aquí en Colombia, en Bogotá? ¿Me recuerdas el nombre? Que se Torres. fue por el comunismo. Camilo Torres, ¿no fue? Camilo Torres, Camilo Torres. Y es porque la Iglesia Católica tiene la teología liberal, que es la mezcla de marxismo con concepto bíblico, teología bíblica. Y ella se ha encargado de influenciar al cristianismo protestante. Y a nosotros nos ha puesto a una situación que no estamos dando respuesta. Y eso está incursionando. Usted ve, por ejemplo, un video del origen del comunismo y dicen que empieza el comunismo por Platón, ¿sí? Por Platón, porque de ahí ubica que Platón nunca trabajó. Y Platón estuvo también en la lucha de clases, ¿sí? Y él quería abolir la lucha de clases, Platón. Y empieza y dice que eso pasó al cristianismo y que la iglesia primitiva era comunista y socialista, porque todo lo tenían en común, vendían sus bienes y lo tenían en común, ¿sí? Abarcan y ubican dos versículos, 2:44 y 4:32 del libro de los Hechos. La Biblia aprueba el comunismo, dicen ellos, los primeros cristianos eran comunistas. Ustedes ven esos videos en YouTube a nivel secular, a nivel universidad, y pasan eso. Entonces, mire usted que nosotros tenemos que ubicarnos, ¿sí? Como tal. Ahora sí que le abrí un poquito más la mente a mi hermano Pastor Alonso. Cuéntenos. Profe, pues ahí ya, lógico, escuchándolo usted ahí sobre esta gente, ¿no? De los curas, todo esto, Por y eso, el versículo. yo como cristiano, ¿cómo hago? Es el problema, profe. No, yo creo que
Ah, el problema, ¿no? Pero es que no podemos llegarnos allá a lo que ellos piensan, ¿no? Por eso Sí, nosotros por eso le estoy tenemos que preguntando. pensar diferente manera, profe, porque Eso, por eso le estoy preguntando. Deme herramientas para contradecir eso, para tumbar ese argumento. Porque mire, les voy a colocar algo. La hermana Paola, que es politóloga, sabe. El 80% de Colombia son cristianos, católicos metidos, católicos y evangélicos. El 80%. Creen que Jesús es salvador de su vida. Pero el 80% votaron por un ateo, marxista, terrorista, antisemita, ¿sí? Amigo de Nicolás Maduro. Votaron cristianos. Mire usted la situación en la que estamos. Y ahora se subió por la democracia, tumbó la escalera y se quiere quedar en el poder. Usted ve al pastor Sade, que es el secretario de gobierno, dijo que iban a ubicar la manera de que Petro se quedara más de 20 años en el gobierno. ¿Sí? Entonces están votando la escalera de la democracia y precisamente ¿quién nos subió allá? Mucho cristiano, mucho cristiano. Porque eso quiere decir que el cristianismo no tiene una, un discernimiento de lo que está, a quién están subiendo, a quién vamos a subir, porque no hay una educación. Por eso los confronto a ustedes. Dígame cómo hago para tumbar ese argumento que se está metiendo que la iglesia era comunista y socialista. Mano a Karen, mano José Sánchez, los escucho. Cita bíblica. Mm, Bueno, yo creo que la Biblia más que todo es demócrata. Es Que, demócrata. Bendito pues, sea. La democracia nace en los griegos. ah, bueno, estoy aquí para aprender entonces. Sí, necesitamos tomar una posición, profe, de verdad que sí, pero por eso lo tenemos a usted para que nos enseñe y nos Pues, diga, pues, sí, para fijar nuestra posición de estoy, verdad y los sí. argumentos para defender. Ajá, listo. Mano José Sánchez, lo escucho. Teólogo, rabino. Amén, profe. Profe, yo pienso que no, o al menos no de los lentes, como digo, de los lentes bíblicos, porque, bueno, a llevarlo al punto, o me baso en esta parte de la doctrina que enseñó Jesús, que sigue enseñando a través de la palabra, iglesia conmigo, y esa doctrina que enseña la palabra de Dios va en contra, digámoslo así, de los principios del ser humano en cuanto a la filosofía y esas cosas que él enseña a los discípulos. No sigan la doctrina de los fariseos. Digamos que la Biblia no se rige por como la palabra correcta, la Biblia no se rige a lo que piensa, digamos, la gente que no conoce a Dios, sino esa gente tiene que regirse a lo que dice la Biblia, los reglamentos o a la doctrina que está en la Biblia. Entonces, profe, yo pienso que no. El asunto es que no pienso, si eso es apología, pero ¿cuál es el fundamento bíblico? Por ejemplo, la hermana Paula logró tocar algo. Sí. Bueno, ustedes recuerdan, vamos al libro de los Hechos, por favor. Si pueden abrir sus cámaras, se las agradezco. Libro de los Hechos. 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos. Mira el texto que ubican los comunistas y socialistas para defenderse y decir que la iglesia primitiva era comunista. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, comunismo, y vendían sus propiedades y sus bienes, o sea, sus capitalismos, sus bienes como tal,
para hacer una sociedad justa. Mire usted. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y tendiendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia estaban sobre todos, sobre el Señor Jesús, y abundante gracia estaba sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, ¿sí? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Estos son los dos textos famosos de la ideología del comunismo. Y no lo citan, y no lo citan. Y Mar lo explica. Dígame usted cómo yo puedo contrarrestar eso. ¿Mm? A ver, hermana Paola. Profe, no sé, porque creo yo que depende, o sea, ahí había algo y es que estas personas de las cuales está hablando en el libro de los Hechos tenían algo que Marx saca de la historia y al sacar eso de la historia pues saca lo fundamental y es la creencia del Señor. O sea, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, ¿sí? Entonces él decía que, por supuesto, que las personas no, o sea, no debería haber esa creencia en nada religioso, pero estas personas que daban, que dividían y se repartían, ¿qué tenían en común? Pues que eran creyentes, ¿no? Y creo yo que al ser creyentes hay un manejo de la moral diferente a cómo se ve en el comunismo, porque es que en el comunismo y lo que planteaba Karl Marx sacaba completamente de la ecuación todo el sistema de creencias y que existiera un Dios y que por obediencia al Señor y el amor a Dios o a la creencia que se tuviera, pues uno actuara eh, de manera, ¿cómo se dice eso? Como de compartir, como de trabajar con otros, de cooperación, ¿sí? Entonces creo yo que pues lo refutaría por el lado de Marx, pero aún así sigo sin tener un versículo o texto que lo contraríe o contraargumente, perdón, en la parte bíblica. Ok, yo te hago la pregunta, ya que estás usando un poquito el análisis racional, hermana Paola, hay algún punto aquí, y te hago la pregunta, para que hagas el análisis racional. Lo que ellos hacían era una ley de los apóstoles. Los apóstoles les decía a ellos que vendieran sus propiedades. No, Eso es lo que hay que ubicar, el análisis racional. ¿Dónde aparece en la escritura que los apóstoles dieron una orden que los que tuvieran bienes, ¿sí? El capitalista, vendieran todo, ¿sí? Y tuvieran todas las cosas en común? No hay un texto bíblico para eso. Segundo, era una ley de Estado de Roma o del Sanedrín judío que precisamente eran enemigos del cristianismo. Pero había una ley de Estado para eso. Tampoco, porque el Estado romano no era comunista. Y el Estado romano era capitalista. ¿Sí ve? Y tenían clases, estaban los esclavos, estaba la plebe, estaba la clase media, ¿sí? Ahora, mira esto, ya una vez analizado ese concepto, vamos al capítulo 5, porque jamás podemos obviar, recuerden lo que aprendimos en hermenéutica, cuando un texto aparece así como aislado y oscuro, libros del mismo autor, contexto remoto, contexto posterior, mis hermanos, hay que ubicarle. Amén. 5. Léelo, hermanita Paola, por favor, el capítulo 5, versículo 1.
hasta el versículo 4. Dice, pero cierto hombre llamado, Hechos capítulo 5 versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, ¿qué entiendes por eso? Pues Vendida aquí, no estaba en tu poder, no se te quedaba a ti. Vendida no estaba en tu poder. Reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, está diciendo, vea, estos son sus bienes. El Espíritu Santo le está, porque es el Espíritu Santo que estaba detrás de Pedro. Por eso Pedro le dice, no habías mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Ananías, mira Ananías, estos son tus bienes. Nadie te obligó a venderla. Esta es tu propiedad. Esto es lo que Dios te ha bendecido. Entonces, ¿por qué hiciste esta falsa? No era una ley de Estado. Nadie te obligó. Son tus bienes. Si tú queriste vender, ¿por qué vienes a ser tráfuga? O sea, son tus bienes, es tu propiedad. Nadie te obligó, ni nosotros. O sea, aquí se está respetando el derecho a la propiedad. Y cuando la Biblia dice no robarás, es porque, y el que robara tenía que pagar con una restitución 4 veces. Entonces, ¿por qué? Porque hay que mirar algo. Cuando la Biblia dice no robarás, es porque alguien tiene una propiedad, tiene un capitalismo, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo y Roma y Proverbios 19 está diciendo, vamos a leer Proverbios 19. ¿Sabe dónde está Proverbios? Sí, en la Biblia. amén, sí, los libros. El que camina integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Permítame, yo le ubico un versículo, este no es el versículo. Permítame un momentico, y yo le ubico este versículo que es muy importante. Sí está, pero sí están entendiendo lo que quiero ubicarles, ¿no? Profe, pues lo que yo entiendo un poco es que no es impuesto, que sino es voluntario, y que ahí es donde yo pienso que es voluntario en la medida en que se quería hacer el bien teniendo en cuenta postulados bíblicos, creencias bíblicas, ¿sí? Que es lo que saca Karl Marx de todo o sea, como y que claro, que luego Max Weber dice como, pero pues no, porque hay también, o sea, ¿por qué funciona el capitalismo? Pues porque están todas las leyes judías del que no trabaja, entonces no come, y todo este tipo de que él hace un análisis de la Biblia, o sea, pues no de toda la Biblia, pero sí de todos estos postulados, un poco de las heredades y todo eso, y eso él dice es fundamentalmente capitalista, y que yo creo que a mí me parece que ahí sí tiene un punto Max Weber en contra de Karl Marx, y es que Karl Marx tomó solamente esta parte de dar sus propiedades, de compartirlas todos, y sacó de la ecuación la parte de las creencias. En cambio, lo que hace Max Weber es traerlas y decir, pero es que por eso es que funciona el capitalismo, porque hay unos postulados que, o sea, desde la moral y desde la parte de creencias lo respaldan. Ok, mira esto. En Hechos 5:1, lo están observando, sí. Sí, profe. En Hechos 5:1, el cual habla de su libertad de poseer y de vender la propiedad privada, pero es autónoma, no es una ley de Estado. Ahora, ¿por qué la gente, por qué el cristianismo
llegó a vender las cosas, algunos, no todos, llegaron a vender y tener las cosas en común por tres cosas, y apúntela, tres cosas: por una conversión, por una comunión íntima con Dios y por un amor. Cuando ellos tuvieron una conversión, una comunión, Dios les suministró un amor y que vieron al necesitado y quisieron suplir. Pero vendieron algunas propiedades, no todas, porque debieron tener un capitalismo para poder seguir. Ahora, ustedes vieron que hay tres cosas. No era una ley de Estado, no era una imposición de los apóstoles ni Dios, porque el Espíritu Santo le dice, vendida no estaba en tu poder. O sea, tenías la libertad de poseerla y, y de vender tu propiedad privada. Nadie te obligó. Eso es lo que Dios te ha dado. Ahora, el versículo importante. Bueno, este es un seminario que estoy dando a la iglesia. Se llama Desmascarando la Izquierda, ¿no? Mira lo que dice aquí. Propiedad privada. Aquellos cristianos que creen que el socialismo es un sistema económico más justo que el capitalismo alegan que la propiedad pública proviene de la avaricia y la envidia que la propiedad privada tiende a crear. Aunque esta manera de pensar es incompatible con las enseñanzas bíblicas. Irwin Howard dice, el mandamiento no robarás es la declaración más clara del derecho a la propiedad privada en el Antiguo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan acerca de la propiedad privada y la buena gerencia de la administración de ella. Calvin Weisner hace la pregunta relevante: ¿por qué la escritura requiere restitución, inclusive múltiple restitución, en casos de robo, incluso si el pago de la restitución requiere el venderse uno mismo como esclavo? ¿Sí? Cuando no tenían poder para pagar por la deuda y todo, o porque había robado, tenía que venderse la persona como esclavo o vender sus hijos. Poseer propiedad es un derecho otorgado por Dios. ¿Lo están viendo? Y la administración es la responsabilidad dada por Dios. Ahora, nuestro derecho a poseer proviene de nuestro deber de trabajar. Después de que Dios expulsó a Adán y a Eva del jardín del Edén, decretó que ellos, o sea, nosotros, enfrentaríamos una vida de trabajo duro. Sin embargo, Dios misericordiosamente permite nuestro duro trabajo sea recompensado con propiedades. Listo. La existencia misma de la propiedad privada estimula nuestra diligencia y productividad. Proverbios 19, 10:4, por favor. A ver, hermana Paula, Proverbios 10:4. No eran 9, 9, sí, 10:9, no. 10:4. Sí, profe. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ok. O sea que Dios está ubicando que mi recompensa por mi diligencia es precisamente el tener bienes, propiedades. Entonces, la competencia económica, revisar la idea de economía cristiana, la Biblia enseña que los trabajadores merecen su paga y que aquellos que trabajan duro sean recompensados, mientras que los perezosos permanecen pobres. Esta enseñanza implica que la competencia en los sitios de trabajo conduce a la productividad. Sin embargo, los cristianos que creen en un sistema económico socialista es más bíblico que un sistema capitalista, contienden que la competencia es mala porque conduce a la avaricia y la envidia, y que competir recursos limitados es contraproducente. Entonces, aquí hay un problema. Ellos están diciendo eso, los que son favorables precisamente al socialismo. La competencia estimula la cooperación en una sociedad capitalista. Cuando actuamos de acuerdo con el principio de ventaja comparativa, este principio establece que individuos en una economía de libre mercado pueden producir bienes o servicios valiosos a- al especializarse en una área donde existe la menor desventaja absoluta. En otras palabras, enfocarse en producir bienes o servicios a través de la cooperación beneficia a la sociedad como un todo. Esto es, a su vez, genera bienes y servicios que pueden beneficiar a los pobres.
En resumen, el concepto de la economía cristiana, la competencia es a través de la ventaja relativa, también refuerza nuestro valor de dignidad, en el sentido de que nuestro trabajo y diligencia contribuye al bienestar de la sociedad como un todo. La ventaja comparativa nos da la oportunidad de llegar a ser el mejor productor de un servicio, pero quiero llegar a este punto. Permítame un momentito. Aquí, primero la Biblia nos otorga el derecho a la propiedad privada y nos llama a ser buenos administradores de nuestros recursos. El segundo, un sistema de libre empresa proporciona la mayor oportunidad de administrar nuestros bienes y recursos responsables al crear riquezas y oportunidades. Tercero, la competencia es un sistema de libre mercado, funciona según el principio de ventaja comparativa, la cual reafirma nuestro inherente como individuos. Los miles de años de experimentos con sistemas económicos socialistas solo han terminado en fracasos y tragedias. El fascismo, el nazismo y el comunismo fracasaron. Confiaron en las ideas fracasadas del socialismo y de la evolución darwiniana. Dentro de este parámetro, quiero ubicarla acá. En cambio, la visión bíblica exhorta al rico a crear más riquezas, con la cual ayudar a la sociedad. Las políticas de redistribución de riqueza, incluyendo el sistema de beneficencia, solo se aplica a los problemas para el pobre, creando burocracias innecesarias y concentrando demasiado poder en manos del gobierno. El capitalismo, por otro lado, estimula la libertad en la esfera política, minimizando el peligro de otorgarle soberanía al Estado y el lugar a Dios, lugar de a Dios. Entonces, la cosmovisión cristiana como tal, bíblica, apoya la propiedad privada y libre empresa. ¿Está viendo usted? Los cristianos ven el trabajo como una virtud, no como un vicio. Vuelvo a repetir, la cosmovisión cristiana, solamente le cité unos textos, apoya la propiedad privada y la libre empresa. O sea, está apoyando el capitalismo. ¿Y el capitalismo quién lo está manejando hoy en día? ¿La derecha o la izquierda? Izquierda, profe. Yo digo No, que la derecha, profe, las empresas privadas y todo eso. derecha, correcto, la derecha. O sea, que nosotros ya nos estamos ubicando en una línea política. Dentro de esa línea política, como cristianos, que es el rol de la sociedad, estamos mirando la Biblia, la Biblia nos está enfocando en qué línea política de nuestra sociedad tenemos que enfocarnos. Y está hablando de una derecha, porque la izquierda ataca el capitalismo y la libre empresa. La libre empresa, porque el gobierno quiere quedarse con todo como si fuera un dios. Y no puede ser así. Y lo que ubica la Biblia es al contrario. Ahora usted tiene acá un concepto muy claro y tiene acá una información que se puede llevar una paradójica. Por ejemplo, ¿por qué el Señor dice a los de la izquierda malditos al juego eterno y a la derecha venid benditos de mi Padre? Porque siempre, usted ve cómo surgió Estados Unidos, porque los consejeros de Estados Unidos a los presidentes, por ejemplo, como Jonathan Edwards, que fue consejero de presidente Jefferson, y así sucesivamente, presidentes cristianos, les enseñó la economía capitalista. Y estábamos hablando de predicadores que fueron los consejeros de los presidentes y les ubicó cómo ubicar el país y qué estructura podían tener a nivel económica. Y le ubicaron el capitalismo. ¿Qué es lo que Dios requiere? El tener bienes no es malo. Lo malo aquí es que nunca damos. Lo que Dios requiere es lo que dice la primera carta a Timoteo 6:17. Yo quiero que lo lean, por favor. A ver, hermana Paola, suéltela. Hoy le tocó el turno, que estaba aislada. Sí, profe, estaba aislada, entonces me toca más. Primera de Timoteo, Primera Timoteo, recuerden. sí. Primera de Timoteo 6:17 dice, Era a Timoteo. sí,
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él allí, al Dios vivo que nos da los bienes, nos da las cosas en abundancia, nos da capitalismo, bienes, todo. Dios no nos da simplemente una vida espiritual, Dios también quiere bendecirnos en todas las áreas, como prospera nuestra alma, el texto que dijo la hermana. Sí, pero en su momento eso requiere una disciplina, requiere también un compromiso, una responsabilidad mía, que si yo quiero quemarme las pestañas en una universidad para lograr objetivos y esa carrera después me va a producir bienes porque Dios me ayudó y tuve una responsabilidad y una disciplina. Entonces, ahora va a producir. Ahorita les doy una, una, ¿cómo le digo? No una fábula, sino un cuento histórico muy importante. Termina, hermana Paula. Listo. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ok. No estoy diciendo que venda todo, no, que sean generosos, compartan para los pobres. Y aquí está ubicando que hay una clase social, hay ricos, pobres. O sea, Dios no está en contra de la clase social. Ahora, ¿cómo surgió la clase social? Surgió por el pecado. En Génesis 11, 12 y 13, usted encontrará que cuando Dios maldijo a Can, le dijo, sea siervo de Jafet, y eso lo vimos. Y ahí nació la esclavitud y nació las clases sociales por un pecado de Can. Ahora, ¿cómo se terminarán las clases sociales? El único que terminará las clases sociales es Dios. Cuando sane la tierra, quite el pecado, se terminarán las clases sociales. Cuando venga su reino. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Bueno, este es una abreboca y ojalá pues profundice más en el tema. El Muy, capital es un concepto bíblico. Ana Paola iba a decir algo. sí, profe, que muy interesante porque parte de lo que usted expuso hoy lo dice Max Weber en su manifiesto. Y Y sobre las clases sociales, yo sí pienso que, o sea, que la clase social se acabe en la tierra y por obra humana es imposible, ¿sí? Porque desde que exista el pecado y exista gente que es avara, pues ya existen las clases sociales, pero en el cielo dice que ya no habrá distinción de nada. Entonces ahí sí creo yo que se terminan las divisiones que socialmente nos han impuesto, como la clase social, mm, los estatus, ¿no? Las castas, todo ese tipo de cosas que Pero, son, hermana Paola, ya que ubicaste esto, entonces, ¿en qué se equivocó más? para mí se equivocó en que se impusiera el sistema comunista desde arriba y no que naciera, Ajá. Y sin quitar el pecado. Marx se equivocó que primero hay que quitar el pecado para que se acaben las clases sociales. qué tremendo, porque eso es algo que a ojos, o sea, yo me imagino diciéndole esto a mis profesores, pues van a decir como, ¿qué le pasa? Como que el pecado, o Sí, sea, por eso. obviamente te van a tratar de loca, porque no tiene, o sea, humanamente no tiene Racional sentido, no tiene sentido. pero pues bíblicamente sí. Pero mira, ¿te acuerdas que yo te dije el otro día, les dije a todos, ¿se acuerdan, hermano José Sánchez, hermano Alonso, hermana Karen, y usted, mi hermana? ¿Se acuerda que cuando estuvimos viendo, no me acuerdo qué materia, en Romanos, capítulo 1, cuando estamos hablando del verso 18 de las filosofías, hubo un protagonista de izquierda, marxista, comunista, que dijo que hay tres cosmovisiones. Y te acuerdas, hermana Paola, que yo te dije, usa de esto para ubicar. Hay tres cosmovisiones. Está la cosmovisión capitalista, la cosmovisión marxista y la cosmovisión cristiana. ¿Te acuerdas? Profe. Entonces,
Cuando yo le voy al profesor, hermana Paola, le voy al profesor, le digo, usted sabe que fulano de tal dijo que hay tres cosmovisiones. ¿Cierto que sí? Le cito el nombre, le cito la persona, la fecha y el año. Entonces digo, usted sabe que hay una cosmovisión capitalista. La cosmovisión capitalista tiene una estructura y una ideología. Listo, tiene una doctrina, una plataforma de su creencia. Y usted sabe que la estructura comunista o marxista tiene una estructura, una cosmovisión, tiene una estructura y también tiene una ideología, una doctrina. Pero yo le estoy hablando de la cosmovisión cristiana y le voy a hablar de la cosmovisión cristiana. Fue válida y ha sido aceptada en la sociedad y la dijo un izquierdista, la dijo una persona comunista a nivel secular, no la dijo un cristiano, que la iglesia cristiana es una cosmovisión y como cosmovisión tiene una estructura política, tiene un argumento sólido, tiene una estructura doctrinal y entonces le voy a decir, desde la cosmovisión cristiana, para que se acaben las clases sociales, hay que acabar primero con el pecado. Y listo. ¿Por qué nació las clases sociales? De la maldición de Noé a su hijo Can. Nacieron esclavos libres, capitalistas, esclavos, clase media, y empezó allí, por el pecado. Aló, se quedaron callados, están aquí o están en el limbo para orar a Dios que me lo saque de allá. No, profe, está muy, o sea, muy interesante y yo creo que usted debería darnos una clase de todo este tema porque yo siempre he tenido preguntas acerca de qué piensa Dios en todo este sistema capitalista, ¿sí? Sobre todo la deuda, que yo le he comentado varias veces, porque es que siento yo que el tema de, de endeudarse actualmente está muy normalizado, pero yo a veces, pero a veces digo, bueno, señores, que claro, uno escucha gente diciendo, no, yo me endeudo y el Señor me ayuda a pagar, sí, bueno, entonces uno dice, bueno, entonces de pronto sí, pero luego por otro lado yo veo, es que Dios nunca veo al Señor ni pidiendo prestado, ni endeudándose, o sea, incluso cuando le tocó pagar impuestos, mandó a Pedro a pescar, ¿no? Nunca se ve José, o sea, José ahorró, José en los años de bonanza guardó y luego para los años de escasez, o sea, sacó eso para su sustento. Entonces yo no veo en la Biblia como este sentido del endeudamiento, pero no estoy tampoco tan segura, ¿sí? O sea, yo digo, Señor, porque por ejemplo yo pienso en mi vida, ¿será que ya es momento de endeudarme con un apartamento? Pero nunca he sentido en mi corazón como que yo diga de Dios, me siento que sí, hay que ir al banco a pedir el crédito. Entonces yo ando en esa disyuntiva, en parte porque todavía no sé bíblicamente qué piensa el Señor. Lo que pasa, hermana Paula, mira esto, lo que acabaste el texto de leer ahorita, que las riquezas y la esperanza en las riquezas son inciertas. Hoy la economía puede estar bien, mañana puede estar mal y yo quedo mal y pierdo todo. Entonces no me puedo confiar en una deuda hasta mucho largo de plazo porque la economía me puede cambiar. Ese es un punto. Yo tengo que mirar mm, una deuda, meterme una deuda, que la economía, que mirando, que sea de no confiando en mi posición de trabajo, porque esto es incierto. Y entonces, si yo puedo hacer algo, lo tengo que hacer. Por ejemplo, meterme en una casa que sea a lo más corto plazo, porque mañana la economía puede variar. Los mercados económicos pueden variar, el país puede quedar en una quiebra, etcétera. Habrá una crisis o mañana yo salga del trabajo y cómo quedo. Esta es una situación bastante compleja que uno toca hablar. Yo sí, no sé, no sé si ustedes, o sea, se lo doy, no sé, como una sugerencia, no sé que de pronto ustedes eh, puedan hablar con sus autoridades y dar un seminario solo para pastores y líderes, o solo pastores, un seminario de ciencias políticas a nivel bíblico, la economía, la cosmovisión política del cristiano, si Jesús era político, ¿no? ¿Qué significa la política? Todo esto. ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo puedo votar? ¿Cuáles son los partidos? La política partidística, su campo de plataforma ideológica, etcétera.
cómo es mi cosmovisión de acuerdo a la sociedad a la cual yo puedo votar, cómo descubrir. Todo eso es importante. Y esto sería bueno, porque mire esta clase cómo despierta y despeja tantas cosas. ¿Mm? Pues se las dejo ahí. A ver, Pastor Alonso. Bueno, ya estamos aterrizando, vamos a terminar el tema. Quiero sus aportes. No solamente abrimos una abreboca de una línea del texto de la primera carta de los Corintios 2:11 al 16, 2:9 al 16. Entonces, bueno, cuéntenos. Mana Karen, Pastor Alonso. No, pues interesantísimo, todo lo que de verdad que se han despejado muchas dudas y yo creo que todavía toca profundizar mucho más ese tema, sí, porque verdaderamente muchos cristianos apoyando el izquierdismo y eso es horrible, horrible porque uno sabe que eso es lo que lleva a la destrucción y pues ya lo hemos visto en otros países y pues aquí también ya se está metiendo, o sea, ya está metido prácticamente. Entonces deberíamos de concientizar a la gente pues, pero con bases para poder entonces que la persona entienda, porque el problema está en la siembra del odio, ahí está también la cuestión. Se siembra mucho odio de una clase hacia otra clase. Y entonces por ahí, pues, la gente que tiene resentimiento por alguna cosa que le pasó con el gobierno anterior, entonces quiere ir con toda contra el otro ideal. Y vamos a ver que se están haciendo daños a ellos mismos. Entonces, la iglesia pues debería de despertar en ese caso. De verdad que sí, que hace falta esa concientización. Sí, en ese paso, se sabe que lo que nos gobiernan, a pesar que sea capitalista y que crean el libre mercado, ustedes tienen que saber que es un inconverso y él también va a buscar de lo suyo y comete los errores. Pero nosotros lo que vemos es la plataforma ideológica que ubica el libre mercado. Lo que nos interesa no es el partido, lo que nos interesa es lo que defiende, la libertad de culto, etcétera. Y eso lo hace el capitalista, eso lo hace el libre mercado, la plataforma ideológica de esa línea política. Sí, aunque sea inconverso, lo que nos interesa a nosotros no es la corrupción que él haga, lo que vaya a hacer porque es un inconverso. Lo que nos interesa es que nos conserve ante todo la libertad religiosa, porque el capitalismo jamás va en contra de la libertad religiosa. Bueno, profe, en base a eso una pregunta que yo misma me hago. Eh, con respecto a la plataforma que ya se le está preparando al anticristo en el ámbito político y toda esta cuestión, ¿verdad? ¿Será que esta situación que estamos viviendo o que ya estamos viendo agravarse en todo el hemisferio americano, será que podrá mejorar con cambio de gobierno? Esto va para allá, esto va para allá, pero recuerda lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Exhorto ante todo. Y cuando dice exhorto ante todo, la primera petición antes de yo orar por mí mismo es orar por el país y el gobierno. Exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones por los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Bueno, aquí hay dos cosas. Luego dice para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Son dos cosas. Primero, cuando yo oro por el país, tengo que no solamente orar por el país, también tengo que saber cómo elegir al presidente, con qué plataforma ideológica tiene y qué hace con respecto a cómo favorece al cristianismo. Entonces, el primer punto, cuando dice orar por lo que están los reyes, son el presidente, su gabinete de trabajo, y aquí nos toca orar por los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y el otro es judicial. Nos toca orar. ¿Para qué orar? Para que Dios haya cambios políticos que nos beneficien, porque eso dice allí, para que vivamos quieta y reposadamente. Eso quiere decir que nos van a beneficiar. Los cambios políticos de izquierdismo no nos va a beneficiar. Antes nos va a crear un Estado, porque a la punta del iceberg en el izquierdismo
está en matar al cristianismo, destruir al cristianismo. Esa es la esfera del izquierdismo, destruir al cristianismo. Entonces, tengo que saber votar y tengo que saber orar para que hayan cambios políticos. Entonces, Dios me dice que ore para que hayan cambios políticos. También tengo que saber con sabiduría cómo votar y conocer la plataforma ideológica. Listo. El otro punto es que haya también, porque Dios espera, quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, Dios, cuando yo oro por el país y los altos mandos, Dios puede ubicar a una conversión a sus vidas, como le pasó a Nabucodonosor, como le pasó a Faraón cuando estuvo José, cuando le pasó a Nabucodonosor cuando estuvo Daniel, etcétera, y como le pasó a Darío de Media cuando estuvo Daniel también. Daniel influenció, a pesar del estado y la posición política que tenía, influenció al presidente con su cultura, con Dios, y pudieron reconocer al Dios de Daniel, y se cree que en ese reconocimiento se llama un proselitismo, no sé si de la puerta o de la justicia, porque eso depende si él reconoció total la profundidad, pudo llegar a conocer lo que se llama un proselitismo judío, un gentil abrazando la fe judía. Y en ese caso pudo haber sido salvo, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, que reconoció al Dios de Daniel. Entonces es importante tener claro esto. Cuando yo oro por el país, tengo cambios políticos, también Dios me ubica a mí, que tenga sabiduría para ubicar la plataforma ideológica a quien vamos a apoyar. Porque como ciudadanos que somos de un país, tenemos que andar en sabiduría, no por el TLC, por teja, ladrillo, cemento, no, porque este político me va a levantar el templo, me va a dar las tejas de la casa. No, yo tengo que conocer es los valores, los principios, no por ventaja, sino por los principios que son los que yo tengo que observar. ¿Listo, hermana Karen? Bueno, hermano Alonso, hermano José Sánchez, hermana Paola, ya estamos aterrizando. Ya me pasé, nos quedan un minutico, 2 minuticos. Amén, profe. Profe, yo pues, analizando aquí todo y muy buena la clase y ante todo tener esa como visión que dijiste, la visión cristiana de todo. Sabemos que estamos eh, bajo la política y todas estas cosas, pero algo muy importante que vemos que hay detrás de eso, cuál es el trasfondo de la corriente tanto izquierda como derecha, que nos aporta a nuestra vida espiritual, que nos puede ayudar en todas estas cosas, a, como lo decías, a tener esa parte de libertad en cuanto al culto religioso, a eso, porque sabemos que la izquierda va en contra digamos, de la iglesia. Entonces tenemos que, como pueblo de Dios, despertar y tener en cuenta muy, muy, muy eso, de que no todo lo que parece bueno es bueno. Que a veces la izquierda promete tantas cosas y a veces la gente se deja engañar por eso, por lo que promete, pero no sabiendo que detrás de eso hay algo espiritual que puede llevar a la persona a la perdición. Muy bien. Hermana Paola, hermano Alonso. Profe, pues yo ya he hablado bastante en la clase, creo que he dado mis puntos de vista. La clase me parece muy interesante. Yo creo que es muy valioso tener este tipo de enseñanzas en la iglesia, pues porque creo yo que estas enseñanzas lo que hacen es que uno no separe el mundo cristiano de la vida diaria, ¿sí? Porque la vida cristiana es un estilo de vida y a veces parecerá que estuviera dividido, ¿no? Es como yo, la Paola, en el mundo afuera y la Paola en el mundo cristiano. Y pues no debería estar separado, ¿no? Porque, como usted dice, es una cosmovisión, o sea, una forma de ver la vida y de actuar con base, pues, en esos postulados, creencias. Entonces, considero que ojalá, profe, nos pudiera dar una clase solamente de esto, muy valiosa para
para uno enseñarle a los líderes, que son en últimas quienes transmiten conocimiento también, y también pues para nosotros como aplicarlo a nuestra vida diaria. Y eso es, profe, que ya me tocó agarrar Transmilenio, entonces por eso voy agitada. Dios le bendiga. Feliz trabajo. Hermano Alonso. Ajá. Te escuchas agitadita, ¿verdad? Sí, está agitada. Ah, no, profe, yo creo, para mí es mejor estar neutro, neutro, pero sí enseñar a la iglesia toda esta tecnología que hemos escuchado, profe. ¿Verdad? Es importante. ¿No? Una clase muy de mucha información muy completa, aunque nos falta mucho, ¿no? Esto fue una breboca, como usted dice. Pero sí, sí, uno mirando allí lo profundo de la escritura, es todo lo que ha querido meter, profe, toda esta gente, todos estos engañadores, como dice la Biblia, falsos maestros, falsos, eh, la levadura, como le decía el Señor, que se cuidaran de los fariseos, los saduceos, toda esa gente que venía, ¿verdad? Con cosas engañadoras para engañar al pueblo. Y eso es importante saberlo y conocerlo porque a veces mucha gente hace esto por la ignorancia. Ignorancia de que cree que esta gente, como este presidente que prometió una cantidad de cosas, cuando ustedes se escucha, cuando ustedes sienta hablar con un hermano, con una hermana, que por qué ella dio el voto, que por qué ella apoyó eso, que por qué lo otro, no, una cantidad de artimaña que metió este hombre para hacer lo que está haciendo. Pero también es porque, mi hermano, es porque nosotros también no sabemos y no enseñamos. Sí, sí, Nosotros somos no, luz y si no es que, enseñamos, el pueblo pues se desboca. claro, ¿no? Y es que una clase, una predicación, una enseñanza así de esta, nunca se mira, nunca se ve en una iglesia, no, sola, no, no, usted fácilmente no se mira para que la gente, el pueblo conozca y sepa, ¿verdad? Ujú. Sobre ello. Entonces, cómo van a saber si no se les enseña? Así es. Claro, Y entonces mi por eso hermano, están así. a todos muchas gracias por su aporte. Dios les bendiga. Espero que esto sea de mucha edificación para su vida y empecemos a revisar nuestra fe y nuestro como visión cristiana para cómo enfrentar este mundo que nos está invadiendo. Mano Alonso nos dirige en oración, le damos gracias a Dios. Por favor. Amén, profe. Oremos. Señor, Dios glorioso y eterno Padre. Muchas gracias te damos, Dios, en el nombre maravilloso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por esta clase, Señor, por esta enseñanza, Dios, por este instituto, Padre maravilloso, Señor, y todos los profesores, Señor, los alumnos, Dios, de diferente, Señor, Dios de la gloria, Padre maravilloso, Señor, curso, que están, Señor, Dios del cielo, haciendo, Padre. Señor, bendícenos, Padre bendito, en esta preciosa mañana, Señor. Te lo pedimos, Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias. Amén y amén, Jesús. Listo, feliz fin de semana para todos. Que Dios me los bendiga, me los respalde y adelante con el Señor. Amén, profe. Dios le bendiga. Amén, profe, bendiciones.